Muy buena ocasión, un cordial saludo. Bienvenida a la primera webconferencia del curso Gestión Local. Perdón, del curso Geopolítica y Desarrollo Humano. Me disculpa. Mi nombre es Diego Germán Martínez Delgado. Soy un director del curso durante este periodo 8-3, en el que ya estamos desarrollando nuestra segunda actividad. Bueno, el curso, como una descripción, es un curso teórico de 3 créditos académicos y es un curso habilitable, es decir, que en caso de que algún estudiante lo pierda, puede habilitarlo, ¿sí? Pero un requisito, toca tener entre 200, haberlo perdido, no, también de 200 hasta 299 puntos. Si está en ese rango, puede solicitar la habilitación y puede desarrollar actividad que se ha diseñado para esto y puede tener pues, la posibilidad de aprobarlo, ¿vale? Eso sería lo que es la habilitación del curso. Es un curso muy interesante, muy moderno, muy de nuestra economía actual. Logrado que desarrollen las competencias, que cumplan sus objetivos, que cumplan las expectativas que tienen frente al mismo. Y yo, pues, estoy pendiente de atender sus requerimientos, su acompañamiento, las dudas, las inquietudes que se tienen al respecto, pues, por diferentes medios, ¿vale? Entonces estaremos en el curso, en Teams y todas las medios que tengamos disponibles, haremos la interacción que sea necesaria para resolver las dudas e inquietudes para buen término el desarrollo de nuestro curso. En esta primera web conference vamos a desarrollar los temas. Primero, pues vamos a revisar un poco la agenda de manera muy rápida, luego la guía de actividad de evaluación y ya pues entraremos al desarrollo de la temática. Pues la presentación del curso, lo que es una ficha de la presentación de la hipótesis, la presentación, perdón, se repite presentación del curso, el acompañamiento, la definición de lo que es geopolítica, algunos pensadores sobre el tema y las 3 teorías base de la geopolítica, ¿de acuerdo? Y que finalizamos con los fines de lo que es geopolítica. Bueno, dando entonces continuidad al orden del día, al orden del tema. Esta es nuestra agenda de actividades. Están aquí plasmada el cuestionario inicial que ya desarrollaron y las 3 actividades intermedias. Para esta primera actividad intermedia, que hace un par de días, el 20 de junio, y finaliza el 3 de julio. Tenemos 12 días. Recordemos que son 13 días, perdón. Recordemos que ese es por lo tanto, el trabajo es un poquito más acelerado, pendientes para no colgarnos y hacer los aportes que sean necesarios. Luego, la segunda actividad intermedia, que arranca el 8 de julio, perdón, el 5 de julio, y termina el 19 de julio. ¿No? No me permite ver bien. Sí, el 5 de julio, el 19 de julio, y por último, la actividad tercera de julio, hasta el 1 de agosto. Entonces tenemos que estar atentos. Es un periodo bastante corto. Por ahora, centrémonos en la tarea 1, la parte de la conceptualización histórica de la geopolítica. Con respecto a la, a la guía de actividades, esta primera actividad intermedia arrancó el 21 de junio y termina el 5 de julio, el 23, perdón, es el 21 de junio y termina el 5 de julio. Es una actividad que tiene 100 puntos, es en grupo, eh, que conocer las participaciones de Torah para poder realimentarles, ¿vale? Poder alimentarles y avanzar con el proceso. Lo importante es que ustedes aprendan sobre el tema. Este ya tiene un resultado de aprendizaje, que es el de reconocer los conceptos de geopolítica y desarrollo humano en la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la actividad? Recordemos que, bueno, hay una primera actividad individual,
luego la parte colaborativa, en la actividad individual, cada uno de ustedes selecciona uno de los contenidos en la unidad 1, ¿sí? Y con esta información realizan una ficha de lectura crítica que ya está dispuesta aquí en la guía, ustedes solo diligencian el formato que está ahí, ¿sí? De igual manera, realizan un póster sobre lo que es la política y el desarrollo humano, de tal manera que se permita en este póster identificar los conceptos de la política y el desarrollo humano y la relación que se puede establecer entre los dos conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre geopolítica y desarrollo humano? Ese póster lo realizan de manera, póster es un póster informativo en el que se evidencian lo que son las ideas de acuerdo de lo que se. Como trabajo independiente, cada estudiante realiza la lectura crítica debidamente, pues realiza la ficha, perdón, de lectura crítica diligenciándola de manera correcta, escogiendo el tema que uno considere pertinente y que más le guste. Y en la parte van a realizar, van a elaborar el póster informativo, sí, que contenga por lo que se les ha solicitado. Ese es el trabajo, son solamente dos temas, crítica y el póster. Para el desarrollo de la lectura crítica van a utilizar este formato, ¿sí? Eh, lo pueden pasar ahora Excel, ¿sí? Donde más se les facilite eh, para que puedan diligenciar. Pero lo importante es que no es ir diligenciándolo de inmediato. La idea es realizar primero la lectura, y hacer una lectura, comprenderla, entenderla, sacar las ideas, conocimiento de lo que es la ficha de la lectura crítica para poder después, durante la lectura, ir entendiendo lo que se está buscando, lo que se pretende hacer con esa lectura crítica. Y con eso, pues entonces ustedes van a diligenciarlo, pero primero, como les digo, hay que estudiar el documento, hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo de manera correcta. Y luego, si ya vamos a desarrollar las preguntas, vamos a resolver las preguntas que están aquí, colocando, pues obviamente en la columna de la derecha las respuestas. Primero, pues, van a tomar el título, donde, cuándo fue la publicación, pues son datos muy de consulta, digamos, tomarlos de ahí, quién es el autor del texto, etcétera. Bueno, muy importante, bueno, hay subtítulos, ¿cuáles son esos subtítulos? Y dentro de la pregunta 6, que ya entraremos en materia de lo que es la lectura crítica, ustedes van a plasmar dos preguntas, ¿sí? Van a formular dos preguntas problemáticas, ¿sí? Es decir, dos preguntas gustaría que fueran respondidas dice que le gustaría que sean respondidas en estas preguntas de consulta, ¿sí? No preguntas de consulta, no preguntas de entrar al documento y buscar la respuesta, sino preguntas que inviten claro, preguntas que inviten a. Entonces, busquen dentro de esas lecturas, eh, identifiquen problemas que deberían ser resueltos, ¿sí? Formular preguntas polémicas, o sea, vamos a formular preguntas que nos lleven a generar una mayor investigación acerca del tema que se está desarrollando. No vamos a preguntar, por ejemplo, qué es geopolítica, características de la geopolítica, dónde nace la geopolítica. No, vamos a buscar problemas que nacen con el desarrollo de la ciencia de la geopolítica. Una de esas preguntas, eh, pensando en que las mismas deben generar investigación para dar su respuesta. Luego van a responder ustedes en el punto 7. Eh, ¿Qué es la geopolítica y el desarrollo humano? ¿Por qué crees que es útil para la economía? Entonces vamos a resolver esas preguntas, ¿sí? Son consulta, también son preguntas que las responden ustedes con sus propias palabras, pero obviamente basándose en la lectura, ¿sí? Basándose en la lectura, ustedes van a tener ese referente, van a plantearlo, de pronto van a consultar otras, pero entonces siempre tienen que presentar la fuente que están consultando, ¿sí? No importa que estén parafraseando o tomando solamente la idea, siempre hay que decir de dónde se está tomando esa lectura o esa idea que ustedes están plasmando, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, de acuerdo con lo que Frederick dijo en el año, entonces, esa es la idea. Sí, entonces, no solo es
No solo se referencia cuando se está copiando al pie de la letra, sino también paseando o cuando se está tomando la idea central de una lectura. Entonces van a hacer eso, van a explicar esas respuestas, le van a dar respuestas a esas dos preguntas y van a referenciar, van a citar, van a decir cuál es la base teórica que ustedes necesitan para sus respuestas. Bueno, bueno. Termino el escenario. Siempre, siempre, muchachos, en cualquier lectura que estén desarrollando, van a encontrar, vamos, siempre vamos a encontrar palabras que son desconocidas en nuestro léxico. No supongamos su significado porque podemos malinterpretar el contexto de la lectura. ¿Sí? En cualquier lectura que estemos desarrollando, sea en esta lectura que tienen que hacer o en un periódico, o en una revista, o un libro que estén leyendo, cuando van leyendo, siempre tengan muy cerca para ir consultando cuál es el significado y poder interpretar de manera correcta la lectura. Ustedes aquí van a estar de esas palabras desconocidas, ¿sí? Van a hacer un listado de esas palabras y van a colocar su significado, ¿sí? Las palabras que ustedes encuentren en la lectura no sean conocidas para ustedes, entonces van a colocar aquí en este concepto aquí en ese término de diccionario. Hay otro término que son los términos técnicos, que ya son los términos económicos, digamos, de la ciencia económica como tal, es esa terminología técnica, entonces también la van a identificar. Si es un poquito más elevada, digamos, en su concepto, van a identificarlos y también los van a colocar aquí a manera de diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice que la guía, el estudiante debe escoger de 5 a 10 términos en la lista de las palabras del diccionario, igual en los términos técnicos económicos, van a escoger entre 5 y después si encuentran más, no hay problema, ¿sí? Si encuentran más, no hay problema. Lo importante es que plasmen, que entendamos. Así es, para dar toda esta forma, este tipo de lectura nos da, y de identificación de términos, nos da un mayor conocimiento, nos abre puertas, conocer más, ¿sí? Entonces, hagámoslo con juicio, partecita de la identificación de términos. Bueno, una vez que tengamos ya la primera parte resuelta, ya la identificación, la descripción de lo que es el documento, ¿sí? Ya lo hemos leído. Recordemos que el proceso de aprendizaje, porque estamos aprendiendo, ¿no? No estamos haciendo una tarea, no estamos resolviendo una, aprendiendo. Y el proceso de aprendizaje tiene tres partes: reconocimiento, profundización y transferencia. Reconocimiento es lo que hicimos en esa primera parte, la lectura, mirar los libros que nos interesan, ojearlos, digamos, mirar de qué se trata, mirar los contenidos, van a hacer como ese reconocimiento. Luego viene la profundización. La profundización es cuando lo leemos, cuando lo estudiamos y nos apropiamos de ese saber. Sí, ya lo entendemos, ya tenemos conocimientos nuevos, nuestros saberes. Y la transferencia es cuando esos saberes, cuando ese conocimiento lo podemos aplicar en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria, en nuestra toma de decisiones, etcétera. ¿Sí? Porque eso es generar un conjunto de herramientas profesional, ¿no? Ese conjunto de herramientas que nos va a permitir tomar decisiones en nuestra vida profesional, en nuestra vida ya laboral. Una vez que tengamos esa parte, entonces entramos, ya conociendo las tres etapas de conocimiento, entonces entramos en esta segunda parte que es la de resolver esas preguntas. ¿Qué aprendió del texto? ¿Qué aprendió usted del texto? No es un resumen, sino qué aprendí, qué me generó, qué nuevo le aportó este documento a mi aprendizaje, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es? Entonces, tipo de texto si es económico, si es de cultura general, si es de una noticia, si es de nuevo, es un texto de investigación, es un texto de a un tema. Bueno, ¿qué es?
Entonces, ¿y por qué ustedes consideran que es ese tipo de texto? El documento, el documento les debe generar una idea central, ¿sí? Alrededor de esa idea se desarrolla toda la lectura. No la van a encontrar la lectura, la idea, ni en el comienzo, ni en el final, ni en el centro del documento, sino durante todo el documento, ¿sí? O sea, todo el documento lo leemos y ese documento se desarrolló alrededor de una idea. ¿Cuál fue esa idea que usted encontró? ¿Sí? ¿O cuál es la tesis? ¿Qué es lo que se desarrolló? ¿Cuál es la idea que se desarrolló durante el trabajo que ustedes eh, leyendo? ¿Sí? El autor, ¿qué idea desarrolló con esa lectura, cuando escribió ese documento? Escribe ideas del texto con las que esté usted de acuerdo. Bueno, entonces, el documento, todos vamos a tener una visión crítica y todos los documentos nosotros tenemos que tener una mente abierta. No podemos cerrarnos a un documento o a unas ideas solo porque provienen de determinada económica o determinado escritor, sino que tenemos que tener la mente abierta. Si todas las lecturas nos van a aportar. Entonces, ahí, aunque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la lectura que hizo, ¿sí? ¿Qué ideas de esa lectura, con cuáles ideas está de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas que usted apoya, con las que usted dice, sí, este, la política, estoy de acuerdo en este punto, en este otro punto de aquí, por esto y por estas otras razones? ¿Qué ideas no comprendió? ¿Sí? ¿Qué fue difícil para usted? ¿Qué no entendió de la lectura? ¿Cuáles son las ideas difíciles de comprender, que necesitan mayor explicación? Y al final, ¿qué propósito cumplió el autor al desarrollarlo? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué se escribió esa lectura? ¿Cuál es el fin que se buscó tras el desarrollar? ¿Vale? Entonces, déjame un segundo, por favor. Déjame un segundo. Conecto que me voy a permítame. Ok. Listo. Y al final presentamos la ficha técnica de la lectura. El título, el autor, la fecha de publicación, palabras claves, no las palabras claves que el autor, las palabras claves identifica, tipo de texto, activo, argumentativo, y decir por qué, ¿no? No solamente nombrarlo, sino decir por qué. Eh, el planteamiento del texto, bueno, ya he dicho arriba la idea principal del documento, perdón. Eh, argumentos o ideas que apoyaron, las ideas centrales, las ideas que soportaron, ¿sí? Que sirven de soporte, como lo específico, digamos, ¿sí? Entonces hay una idea central que es la global, pero hay unas ideas que van, la sumatoria de esas ideas nos llevan al cumplimiento de esa idea general. Entonces, ¿cuáles fueron esos temas que apoyan o que llevan al cumplimiento de la idea principal? Luego van a hacer un resumen de 300 palabras y al final cada estudiante plantea una hipótesis. Debe presentar esta hipótesis un máximo 150 palabras y máximo 450. ¿Sí? Debe ser, recordemos que una hipótesis es una afirmación, ¿sí? Una afirmación, algo que ustedes, pues afirmación positiva, ¿no? O sea, una hipótesis. ¿Qué es lo que se, es lo que se, qué es lo que ustedes afirman? ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes plantearían que desarrollaron? ¿Cuál es su hipótesis que se está planteando? ¿De acuerdo? Bueno, ya lo de los términos habíamos dicho. Esto ya está, etcétera. Bueno, listo. Una de las formas, existen diferentes formas para apoyar la lectura, ¿sí? Y obviamente pues plantear la hipótesis. Una de las formas es el árbol de problemas, ¿sí? En el árbol de problemas
Pueden ustedes dibujar el árbol, es dibujar el árbol, y en las raíces identificar las causas. Recordemos que cuando nosotros estamos identificando un problema, en el que nosotros siempre vemos lo visible, las consecuencias. Siempre lo que se mira de un tema, ¿sí? Son las consecuencias. Vamos a una situación muy, digamos, un accidente de tránsito. Nosotros miramos el resultado de la consecuencia del accidente, ¿de acuerdo? El golpe del vehículo, ¿sí? Esa es la consecuencia. Pero ¿por qué se causó? ¿Sí? Entonces tenemos que identificar. Entonces, primero lo que miramos son los efectos. Lo mismo vamos a mirar ustedes en el problema que identifican para esa hipótesis, van a identificar los efectos, qué es lo visible, cuáles son las consecuencias. Después de las consecuencias, vamos a mirar qué generaron esas consecuencias. ¿Sí? ¿Qué generó esas consecuencias? Causas que llevan a que se genere esas consecuencias. Y una vez que tengamos los efectos, podemos identificar el problema central. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que debemos atacar? ¿Cuál es el problema que se debe enfrentar para evitar esas consecuencias negativas? Bueno, o puede ser un problema, una situación positiva, una oportunidad, ¿sí? O cuáles serían las medidas a tomar para fortalecer ese árbol de problemas. Vamos a identificar ese problema para atacar las causas. Tiene que atacar siempre las causas para cambiar los resultados. O sea, no se ataca el problema como tal. ¿Sí? No se ataca el problema como tal, no se aplican medidas para solucionar el problema, sino las causas que lo están generando. ¿Sí? Por ejemplo, en una comunidad existe una vereda, no tiene un acueducto, la comunidad todavía acude al río, digamos, a buscar el agua para su vida, para sus alimentos, para la agua, para todo. Y entre la comunidad existen muchos problemas de enfermedades del estómago, por ejemplo, ¿sí? Digamos, o de la piel. Esa es la consecuencia, es lo que nosotros miramos, ¿sí? Por ejemplo, miramos el dolor de estómago, miramos la persona que tiene algunos grasa en la piel. Si atacamos el dolor de estómago con una pastilla para el dolor, no estamos afectando el problema, ¿sí? Estamos solamente tapándolo. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es que están consumiendo agua no tratada, ¿de acuerdo? Esa es la causa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen acueducto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que identificar de igual manera. ¿Cuál es la solución? Perdón, perdón, aquí hubo un lapsus. La- el problema es que no existe, el problema es que están consumiendo, el problema es que están consumiendo agua, están consumiendo agua no tratada, ¿sí? ¿Por qué están consumiendo agua no tratada? Porque no hay producto. Entonces tenemos que trabajar las causas del problema. Entonces vamos a- para que el problema ya no exista, efectos de salud cambien. Lo mismo tenemos que mirar nosotros en nuestro problema identificado. Bueno, esa es otra forma de construcción del árbol de problemas. Pues arriba están los efectos, el problema central, las causas, sus causas, bueno, se pueden identificar varias, y ustedes se van a identificar el problema central. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir para el planteamiento de la hipótesis? Primero, pues definir el tema de forma detallada. ¿Sí? Que hay que conocer de manera muy detallada el tema que se está trabajando. Elaborar una pregunta investigativa, una pregunta problemática, que nos obliga a investigar, ¿sí? No una respuesta, no una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Solamente consultando encontremos la respuesta. Tiene que ser una pregunta que nos genere investigación. Eh, bueno, hay que pulir la pregunta y evitar toda formulación que sea subjetiva. ¿Sí? Es decir, ser muy objetiva. La pregunta tiene que ser muy objetiva, tenemos que quitar todos los aspectos que lleven a algunas cosas de subjetividad cuando estemos planteando. ¿Sí? Cuarto punto, acceder a una primera lectura con suficiente detalle como para formular del todo la hipótesis.
Y por último, escribirla de modo tal de tener determinado el alcance de otros. Entonces, recordemos, la hipótesis es una afirmación que van a ser desarrollando en la lectura. Bueno, esa es aquí está como encuentran la ficha de lectura crítica en el documento. Este es un ejemplo que se les presenta sobre lo que es la póster, ¿sí? Aquí se presenta sobre un autor, William James, el genio americano. Entonces aquí hay unas imágenes, hay unas lecturas, se está explicando quién fue, bueno, está la presentación de los autores, eh, la vida de William James, bueno, pensaba William James. Pues toda la información, pues es un ejemplo que no tiene que ver con el curso, pero pues que les va a servir. Recordemos que el postre tiene que tener diferentes partes y pues en la parte de arriba, como aquí la presentación, pues va a tener el título, eh, luego en la introducción, perdón, el contexto y la justicia, el objetivo o la hipótesis también. En la metodología hay que, hay que explicar aquí cuál es la forma de manejo y el tratamiento de los datos, toda la información. En los resultados, hay, hay que exponer cuáles son los resultados más, ¿sí? Dice aquí, según la metodología, hay figuras, tablas, gráficos, sí, pero si son de consulta, hay que colocar las respectivas fuentes. Conclusiones, obviamente son los objetivos y máximo de 300 palabras y las referencias bibliográficas. Sí, máximo de referencias. Eso es lo que se está pidiendo para la elaboración del póster. Vamos entonces, ahora sí, al desarrollo de la parte de la temática, ¿sí? Vamos a iniciar por entender qué es ¿sí? Curso sabemos que se llama Geopolítica y Desarrollo Humano, código 1050. Bueno, básicamente, vemos de que es el conocimiento necesario para entender la relación con la economía globalizada. Y la geopolítica ofrece, perdón, el curso ofrece las categorías para establecer un diálogo crítico con los conceptos previos sobre lo que es la economía solidaria y herramientas para comprender la realidad actual de Latinoamérica en el contexto internacional, planteando las expectativas y retos para el desarrollo humano, desde el punto de vista de la geopolítica. Pero recordemos un poco sobre lo que es, cuál es el origen de la geopolítica. Eh, no pensemos que estamos en un mundo globalizado, ¿sí? En un mundo globalizado, ya la economía es mundial, ya no podemos hablar de, de, de economías cerradas, ¿sí? Toda la economía es abierta. Los países, los recursos del mundo están dispuestos a lo largo y ancho, ¿sí? De toda la geografía mundial. Por lo tanto, todos los países necesitan de bienes y servicios de otras latitudes. Entonces se necesita, para avanzar, necesariamente de la globalización, ¿sí? De la globalización. Por ejemplo, este Internet con el que estamos trabajando, esos computadores con los que nos estamos comunicando, pues son producto, digamos, de la globalización, de la economía mundial. Por eso la geografía es cada vez más importante, ¿sí? Cada vez adquiere más importancia y es un término que se utiliza muchísimo, muchísimo en todos los medios de difusión pues digamos también en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la geopolítica lo que busca o es estudia o es un método de estudio que se emplea para
para explicar, para analizar, está desarrollando el político a nivel internacional, con las diversas variables geográficas. Entonces, la geopolítica busca la relación entre geografía y la política, ¿sí? Esa es como la relación principal de esta ciencia. Obviamente, pues, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, la geopolítica va ganando mucha más relevancia, mucha más importancia. Para que la geopolítica avance, eh, el punto o el eje de estudio de los diversos sucesos políticos, o mejor, ¿no? Los diversos hechos, los diversos sucesos políticos que han sucedido a nivel mundial, así como también los hechos que generan en la sociedad. Esto con el fin de favorecer el crecimiento de la geopolítica. Por eso la geopolítica no es una ciencia sola, está se está apoyando en todo lo que son las relaciones internacionales, en la economía, en la historia, en la geografía, en la sociología, en la antropología, en las ciencias políticas. Todas ellas hacen parte del político para el desarrollo de la política. Hace referencia a muchas, sobre todo a acciones políticas y espaciales, ¿sí? Entornos internacionales. O sea, cuando hablamos de espaciales se refiere a los aspectos geográficos, digamos, ¿sí? Al espacio geográfico. Por eso el estudio geopolítico toma o interpreta la importancia del papel del estudio, digamos, estudia o cómo afecta a la geografía, cómo afecta a la geografía física, la política, ¿sí? No, no, obviamente no se puede hablar de la política sobre la geografía, sino geografía, posición física de la Tierra afecta las decisiones políticas. Por esto, pues existen estudios que ofrecen planes, que ofrecen, pues, generar expertos, digamos, geopolíticos que desempeñen con eficacia estas nuevas tendencias de la, de la geopolítica. Miren que eh, desde el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estaba muy dispersa, las economías eran muy individualistas. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se en Europa, pero el resto del mundo seguía produciendo, el resto del mundo seguía trabajando, ¿sí? Estaba frenada, la economía estaba quieta, no había confianza, digamos, en los vecinos de otros países. Por eso, eh, a los primeros pasos, que es la globalización, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó o se formó, digamos, en una ciudad de Estados Unidos que se llama Bretton Woods. eh, es- Se firmaron varios acuerdos internacionales, pues se creó nacional, y en la misma reunión, aparte el dólar como referente de tipo de cambio mundial, se creó el GATT, ¿sí? El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. GATT es las siglas en inglés. Luego, pues de creado este Acuerdo General que hoy se conoce como la Organización Mundial del Comercio, tenía una tarea muy dinamizar la economía mundial, ¿sí? A partir del desarrollo del comercio. Entonces, el acuerdo lo que hace es generar el desarrollo de comercio natural. Es decir, el comercio natural es el que se da entre países vecinos, ¿sí? Y de ahí se inician estos procesos de tratados comerciales. Se empiezan a eliminar aranceles a productos entre vecinos, etcétera, tal como lo conocemos hoy. Y pues ha ido avanzando notoriamente.
avanzados de la comunidad económica, pero el resto del mundo pues también está en procesos de globalización. Colombia obviamente tiene muchísimos tratados internacionales, muchísimos acuerdos, muchísimos convenios para llevar sus productos y conocerlos desde otras regiones del mundo. Y por eso miramos ya al comienzo de esos procesos de globalización, se hablaba de apertura económica, un término pues ya bastante antiguo, la apertura económica, la globalización, la internacionalización de la economía, la mundialización de la economía. Entonces, hoy por hoy, ya los países ya no producen economías, producen para el mundo. Pensar que las economías piensen en crear productos o bienes y servicios para ellas mismas, sino para el mundo entero. Por eso miren que existen empresas que están regadas por todo el mundo. En un país tienen la materia prima, en otro país la llevan para parte del proceso de producción, en otro país ensamblan, en otro país empacan, bueno, cualquier cantidad de procesos y fábricas en mitad del mar, ¿sí? Buques o barcos, fábricas gigantescos que están en la mitad del mar, del océano, perdón, facilitándoles con la cercanía. ¿Sabes? Entonces, la geopolítica busca eso, busca encontrar la facilidad, esas medidas de orden político, ¿sí? Esas medidas, no la política que conocemos, sino política como el conjunto de acciones tomadas para alcanzar unos objetivos, ¿sí? Teniendo en cuenta la geografía, ¿de acuerdo? Eso es lo que se busca. Eh, sobre el origen de lo que es la geopolítica, diferentes opiniones. Para algunos, pues nace por allá por 1800, ese gran geógrafo sueco. Otras personas apuntan un poco más cerca la geopolítica, la llevan a 1905, otros hablan que fue por los años 1930, cuando después de la crisis de la economía mundial, ¿sí? Aunque hay, hay una realidad que nos lleva a la Alemania nazi, ¿sí? Que pues muchos se acercan y dicen que fue del nazismo, un alemán que se llamó Karl Haushofer, fue este, este personaje alemán quien ideó nuevas formas de ver y estudiar la política y la geografía, sí, de relacionar estas dos ciencias tal vez tan disímiles, tan diferentes, pero pues tan complementarias, digamos, ¿sí? De esta forma, pues fue que se dieron ya los pasos para lo que es la modernización. Entonces, la geopolítica eh, ha, ha- ha sido utilizada muchísimo desde la época de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Pero ya fue por allá por 1970, en la década de los 70, ya aparece centro de lo que es los aspectos políticos de las naciones, ¿sí? Están las escuelas francesas con Peter Taylor, están, bueno, estas fueron digamos, la escuela francesa, la inglesa con Ives Lacoste, y la francesa con Peter Taylor, los autores principales que le dieron, pues digamos, ya arranque a lo que es la geopolítica como tal. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene la geopolítica como ciencia? Eh, una ciencia tiene varios objetivos, sí, pero tiene un objetivo principal, y es el de orientar el conocimiento integral de un país, ¿sí? A la vez de guiar la situación política, tanto a nivel nacional como internacional. Además, trata de crear conciencia nacional histórica, buscando predecir las situaciones futuras que pudieran afectar a un país, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, orientar el conocimiento integral de un país, orientar el conocimiento para guiarlos
desde el punto de vista político, ¿sí? Para sus aspectos geográficos nacionales e internacionales. Pero las decisiones de política van a afectar otros, o que tomemos en nuestro país, van a afectarnos, pero también afectar a otra región. Las decisiones que se tomen en otras, pensando los mercados, en nuestras latitudes, en nuestras necesidades, en lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si no podemos producir? Pero sí pueden producir. Entonces, la geopolítica se basa en eso, o sea, comercial, en la parte política, en el desarrollo económico internacional. Por eso dice, buscando predecir situaciones futuras que afectar al país. Predecir situaciones futuras se refiere sobre todo pues, tanto a aspectos positivos y negativos, pero la idea es tomar decisiones de política que afecten a nuestro país en el futuro. Esa es la idea, ¿sí? Nos dice que a la vez la geopolítica se alterna con la historia a la hora cómo hemos llegado, así como analizar el porqué en determinados, la sucesión, pues la presentación de algunos sucesos históricos. Esto no es de hoy. Esto, o sea, los sucesos nos afectan. Las decisiones que tomaba Napoleón, por ejemplo, afectaban a la decisión en Sudamérica, Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, eso es geopolítica. Entonces, las decisiones de una región, las decisiones políticas afectan la geografía mundial. Bueno, claro aquí en dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es la geopolítica y la geografía económica? ¿Sí? Son dos aspectos que aparentemente parecidos, pero en realidad tienen bastantes. Básicamente, la interpretación es de la perspectiva que se les dé, ¿sí? Desde donde miremos la definición de lo que es la geografía política, perdón, la geopolítica y lo que es la geografía económica. Eh, la política o la geopolítica es una sección de la geografía, ¿sí? Y recordemos que, pues, que la geografía es la ciencia que se encarga del estudio de la superficie terrestre. Obviamente, pues se resaltan en esta ciencia los fenómenos geográficos, lo que son las visiones, las configuraciones políticas del mundo, la división política, eh, eh, lo más importante, digamos, de lo que es la geografía, ¿sí? Como tal, la geopolítica está más relacionada, está más relacionada, la geopolítica relacionada con lo que es la ciencia política, ¿sí? Entonces, esta geopolítica como tal estudia los fenómenos políticos, sociales, como el poder o dominación en el marco de una particular situación geográfica, sea interna o externa. Miren, por ejemplo, recordemos lo que está pasando en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nació todo esto? De, de la frontera occidental, que está llegando ya a la frontera rusa, ¿sí? Es decir, los países de del Tratado del Pacífico Norte, me parece que no, estoy un poco confundido ahí, eh, se organizan, organizados y se protegen unos con otros, y la idea era que Ucrania haga parte de este conjunto de países. Y Rusia, pues, desde su punto geopolítico, no le conviene tener a su, a, su a su némesis, digamos, a su rival histórico como es América en entera. Entonces, busca frenar ese avance de de esa corriente contraria de la ideología occidental hacia Rusia. Entonces, eso, por ejemplo, es una decisión de geopolítica. Lo que es político
Es exactamente lo contrario a lo que es la geografía política o geografía económica. La relación que existe entre el asentamiento geográfico y el poder público encierra una posibilidad de movimiento permanente, posibilidad también de alteraciones bruscas en la configuración geográfica como efecto de las decisiones de uno o más actores políticos, es decir, estados nacionales, fuerzas sociales, asentamientos humanos, producidos o generados en determinados territorios. Si recordemos, por ejemplo, eh, eh, que muchas veces eh, se hablaba de que, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, cuando existieron muchas dificultades en la historia económica moderna, desde Venezuela, por ejemplo, planteaban un solo mapa, ¿no? Geográfico, un solo mapa geográfico que abarcaba los dos países. Entonces, esa era como una visión geopolítica que tenía que tenían los políticos, digamos, en Venezuela, de unificar países, ¿sí? Cosa pues, no era bien vista desde acá. Entonces, cada, cada decisión, ¿sí? O sea, se tienen visiones, pero desde la perspectiva no es beneficioso. De pronto, desde la perspectiva de ellos sí era beneficioso, pero entonces eso es lo que se busca, eh, lo que buscan las fuerzas, digamos, nacionales. Los estados nacionales a veces buscan mover fronteras geográficas, a veces buscan tomar decisiones que afecten geografías, etcétera. Digamos entonces, como conclusión, la geopolítica, desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de origen, de su conformación como palabra, entonces sugiere que la política normal dinamismo, digamos, ¿sí? La política es un normal dinamismo en función de aspectos geográficos, en función de los espacios geográficos, perdón, sean estos marítimos, aéreos, bueno, lo que sea, eh, incluso llegan ahora hasta el espacio virtual, ¿no? Ya podemos incluso hablar de la geopolítica en espacios ya virtuales. Todo siempre está ligado a expandirse, a luchar por ese espacio, a conquistarlo, a defenderlo, ¿sí? Esa es, eso es lo que se busca. Entonces, cada país tiene sus decisiones de geopolítica, unos obviamente más fuertes que otros, pero pues, pe- pero, pero la idea es, para centralizar la idea, es que eh, la geopolítica busca influenciar en las decisiones de los factores geográficos, como nos lo define aquí Frederick Ratzel. Entonces, desde la política en aspectos desde la geografía, el espacio físico, las fronteras, los mercados, las políticas comerciales, bueno, etcétera. Entonces, la etimología eh, tiene raíces la Gaia, que significa diosa de la tierra, polis, proveniente del concepto de nación, nación eh, concepto de estados, nación de la antigua Grecia, y nos lleva a una definición, dice, es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra, rollo político de la vida de los pueblos y estados. Esto lo dijo Atencio, entonces, una matemática donde la política de la geografía. Entonces, ya de manera, mm, la geopolítica tiene pues, un espacio de tiempo bastante amplio para su nacimiento, desde 1870 hasta 1945, como hemos visto hace un momento. Eh, Frederick Ratzel es el padre de la geografía política. Digamos que el, el precursor de esta ciencia, ¿sí? Observa, Frederick Ratzel observaba al Estado como un organismo ligado al suelo y cuyo espíritu se deriva de los lazos y la humanidad y la tierra.
¿Cuáles son las bases teóricas que formula este autor? Primero, el espacio del Estado debe crecer con la cultura. Del Estado debe crecer con la cultura. La cultura es el comportamiento de las personas, ¿sí? O sea, no hablemos de cultura desde el punto de vista de educación, de conocer, de ser, sino de lo que es la cultura de la lectura, la cultura del comportamiento, la cultura del vivir, etcétera. Entonces, se refiere, el espacio debe crecer con la cultura. O sea, es decir, que el espacio haga parte, perdón, que el Estado haga parte del manejo de ese espacio. El crecimiento del Estado sigue a otras manifestaciones de crecimiento de la población que debe necesariamente preceder al crecimiento de Estado. El crecimiento del Estado se manifiesta por una anexión del proceso de amalgamación. Por ejemplo, aquí estamos encontrando palabras que es como en la lectura que tienes, entonces tenemos que buscar lo que significa, ¿cierto? Entonces estoy haciendo el ejercicio para leer y, y hacer el ejercicio que ustedes tienen que hacer en su lectura. Acción, perdón, no me deje leer acá, estoy consultando para que nos quede claro lo que estamos haciendo. La amalgación es la extracción de metales nobles. Dice, tenemos el concepto aplicado a la economía. Entonces, como estamos hablando de que el crecimiento del Estado se manifiesta por la anexión de otros estados en el proceso de migración, cuando se unen los estados. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de adhesión de metales nobles, adhesión se unen para el desarrollo. ¿Sí? No necesariamente invasión de un estado por otro, sino, por ejemplo, firmar un acuerdo de libre comercio entre dos países. Ese sería un proceso de amalgación de lo que tiene que ver con la geopolítica. Otra base teórica dice la frontera es el órgano periférico del Estado. Es decir, el Estado no puede tomar decisiones más allá de las fronteras de la nación. Obviamente va a incidir, ¿sí? Por las decisiones que yo tome van a incidir más, pero yo no puedo tomar decisiones por fuera de mí. En su crecimiento, el Estado lucha por la absorción de secciones políticamente. Eso está muy bien. El primer ímpetu para el crecimiento territorial proviene de otras civilizaciones superiores. La tendencia general hacia la anexión y amalgación transmite el movimiento de Estado a Estado y a una intensidad. Es decir, las relaciones comerciales, las relaciones políticas entre los estados van siendo, ¿sí? Digamos que pueden, que van a nacer en de libre comercio, pero pueden ir cambiando a otros aspectos de globalización mayores en los que un estado sobre otro sean más evidentes o donde los países tomen decisiones comunes o inicien por tomar decisiones políticas coordinadas, digamos. Y la tendencia general hacia la anexión territorial y la amalgación transmite al movimiento del Estado. Bueno, y la que hemos visto, y aumenta su intensidad. Al hacer esto, lo que se van a favorecer es el crecimiento, va a haber crecimiento del espacio geográfico, del espacio comercial, digamos. Por ejemplo, que se firme un tratado entre Colombia y Bolivia, entonces el espacio para nuestras empresas va a ser mucho más grande porque vamos a tener una geografía que cubrir mucho mayor y las decisiones de política económica que nosotros tomemos acá, por ejemplo, una moneda devaluada, ¿sí? Hace que desde el extranjero vengan a comprarnos a nosotros, porque seríamos competitivos, ¿cierto? Si tenemos un control de nuestra inflación, pues vamos a ser más competitivos en el mercado internacional. En cambio, si tenemos una moneda revaluada o unos precios altos, pues vamos a ser no competitivos. Esas son decisiones que van a afectar nuestra idea que nuestra política
económica va a afectar o no nuestro entorno geográfico. Otros autores eh, eh, que dan soporte teórico que dan soporte teórico a la geografía, están, por ejemplo, Rudolf Hegen, que nació en Suecia en 1922, acuñó el término de geopolítica en 1899. Él dice que ciencia del Estado en el ámbito del espacio, que es la ciencia del Estado en el ámbito del espacio y que posiblemente la Estado, donde se considera algo geográfico o un fenómeno en el espacio. Esta perspectiva en particular daba gran comportamiento de los estados, situación que no se había dado la suficiente atención en el pasado. Hoy por hoy, pues ya es muy normal esa forma de geografía, pero en aquellos días era novedoso. Algunas bases teóricas que plantea Hegel: eh, el manejo del Estado desde la geopolítica, perdón, el territorio desde la geopolítica, el pueblo desde la política, la economía como ecopolítica, la sociedad como sociopolítica y el gobierno como cratopolítica. ¿Sí? Son los elementos que estudia este autor, el espacio en su tamaño y forma, la situación respecto al mar, ¿sí? Porque por la economía que genera la frontera marítima, el incremento o disminución del poder, incremento o disminución del poder propio y vecino, de la geografía de su historia. Entonces son los aspectos que Helen identifica para el manejo de la geopolítica. Está este autor alemán, ya lo vemos, de los nazis, era Karl Hausdorff, nos dice que visualizó el mundo bajo una visión geopolítica que lo fragmentaba en pan, pues eran constituidas por las regiones económicas globales, esencialmente vinculadas por las tendencias hídricas. Es decir, una panregión son regiones, grupos de países, ¿sí? Grandes, grupos grandes, se divide al mundo en grupos grandes de países. El Estado es un organismo dinámico, territorial, y sus requerimientos para el éxito eran eminentemente espaciales. Es decir, para alcanzar el logro, y para los objetivos se necesita, o él hablaba de que se necesitaba el espacio, pero eso los nazis hablaban de la invasión. La política interior, en términos en general, debía ser garantizar la capacidad de basarse en recursos sin depender de otros estados, es decir, completamente proteccionista. ¿Sí? Es decir, vamos a producir, necesitamos, no le vamos a comprar nada a nadie. Al contrario, miramos qué es lo que los otros países nos pueden vender, los mismos lo vamos a producir. Esa era la idea proteccionista de esta economía que presentaba. Y en el plano exterior, interior, ¿no? Y desde el plano exterior, la política debe velar por espacio vital y, en caso de ser necesario, ampliarlo cuando resulta limitado. ¿Sí? Entonces, esa es una visión meramente entonces que buscaba, si el espacio que ellos tenían no era suficiente, sencillamente buscando geografías en otros espacios. Este es las panregiones de este autor: una, dos, tres, en cuatro regiones: América, el Lejano Oriente y Europa, dividida en dos partes, ¿no? Eso es lo que había hecho. Británico, Halford Mackinder, eh, estableció la geografía como una disciplina universitaria. Bueno, esto fue en el Reino Unido. Sus principales preocupaciones consistían en salvaguardar la política, militar, comercial e industrial del Imperio Británico, donde el dominio de los mares ya no aparentaba proporcionar las garantías que le había dado a los ingleses. Resulta que los eran dueños del mar. Y las grandes fuerzas marítimas, eh, entonces, este autor lo que habla es de que le preocupa que, desde su punto de vista de su país, de Gran Bretaña, ha perdido ya esa fortaleza marítima que ellos tenían para salvar
abordar la primacía política y militar, comercial e industrial del Imperio Británico. Perdón. Eso es la idea de que el poder terrestre euroasiático, fuese Rusia, Alemania, China o cualquier otro en alianza con los dos primeros, que adquiera de soporte estratégico pues, al mundo de la primacía marítima. Entonces, esto es lo que a él le preocupaba. Entonces, que esta euroasiática pudiera convertirse en una amenaza de la marítima que los ingleses tenían. Otro autor americano, Alfred Mahon, estableció que la primera y más notable forma como se presentaba el mar era equiparable a una gran autopista de carácter común para la humanidad que permitiría el paso y el tránsito en todas las direcciones. Entonces, el mar es el gran espacio, el gran espacio de movimiento de todo el comercio mundial. Es una autopista, dice este señor, en la que vierte en el contacto directo de todas las economías. Reconoció a Rusia como el principal poder terrestre de la Europa, cuya localización territorial le hacían prácticamente inatacable, es decir, no se podía, pero el poder naval era superior al poder terrestre, siendo vulnerable Rusia desde ese punto de vista. Argumentaban que la dominación mundial podía adquirirse mediante una alianza que rodeaba a la Euroasia. De modo que un pacto entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Alemania podría hacer frente a una causa común contra la amenaza rusa y China proveniente de Asia. Démonos que toda esta estamos leyendo, así pues de manera muy rápida, son de la Guerra Fría, ¿no? Son de allá de los años eh, del comienzo del siglo XX, digamos, ¿sí? Cuando, no la Guerra Fría todavía como tal, pero sí de esa guerra que se estaba iniciando entre Estados Unidos y Rusia. Entonces todos apuntan a ese manejo geopolítica de esa época muy diferente a la corriente geopolítica del día de hoy. Este autor, ya más moderno, Nicolas John Spiegelman, eh, holandés, consideraba que las áreas costeras de la Euro eran esenciales para el control mundial debido a sus extensas poblaciones, sus riquezas en recursos naturales y el uso de sus vías marítimas internas. Entonces, digamos que estas son como, como bases también le dan de los de las nuevas. Entonces dice que la política exterior de un Estado gira siempre en torno al poder y tiene dos objetivos: defensa del control del territorio y mantener. Todas estas son corrientes proteccionistas. Y entonces, miren, dentro de la economía existen varias teorías, varias corrientes. Está el liberalismo, está el proteccionismo, está el socialismo. Bueno, sí, digamos que dentro de lo que es el liberalismo y el proteccionismo como tal, que son dos corrientes contrarias, pero pertenecen a la misma moneda, digamos, caras de una misma moneda. Una moneda es estas corrientes que estamos mirando que son netamente proteccionistas. Ellos surgen cuando desaparece el capitalismo, cuando desaparece el feudalismo y aparece el capitalismo. Entonces, sobre todo, la pasión de ellos de perder ese poder feudal que tenían, les hace generar políticas, geopolítica, pero sí de generar políticas de protección, vamos a crear empresas para nosotros producir lo que necesitamos, no le vamos a comprar a nadie, no le vamos a tratar de vender a todo el que quiera lo nuestro, pero no le vamos a comprar a nadie, vamos a acumular oro, vamos a acumular plata, pero a la vez vamos a tener ejércitos fuertes. Esa era la corriente, ¿sí? Entonces, ejércitos, la les permitía tener ejércitos fuertes y esos ejércitos fuertes les permitían obtener más oro y más plata. Esa era como la corriente que estos señores en el surgimiento
ahorita están planteando. Esa es una división que hace Nicholas Young Spigman de los editorios de América. Y nacen entonces las teorías del poder terrestre y la teoría del poder aéreo. Sí, entonces, ¿qué es la teoría del poder terrestre? El poderío y grandeza del imperio había sido objeto en parte de la grandeza de los mares, como les había dicho antes, ¿sí? La fortaleza marítima era lo que tenían los ingleses. Obviamente a futuro, obviamente no iba a seguir siendo determinante porque los demás países también iban a tener fortaleza marítima. Determinante para garantizar la preservación de la supremacía británica, pues los avances de la tecnología permitían unir grandes extensiones de tierra a través de vías férreas, y es así como concluyó que el orden mundial dependería de la capacidad de influencia que debía desplegarse sobre el territorio euroasiático. Entonces, miren la importancia del comercio terrestre en el, ¿sí? O sea, cómo la creación de carreteras, de vías férreas, sobre todo, ya se mueve mucho por tren, le da desarrollo a Europa. Y es tanto que Gran Bretaña se ve amenazado su poder marítimo porque se están comunicando los países ya por vías terrestres y están dejando de lado el poder marítimo que tenían. Entonces, ese es el poder. Miren, nosotros acá, por ejemplo, en Colombia, no tenemos un poder terrestre, digamos, ¿sí? Y menos con otros países. Sí, son pocas las vías de comunicación. Si miramos, por ejemplo, hacia el Pacífico, las vías de comunicación son mínimas, ¿sí? En Nariño está la vía Tumaco, y pare de contar. En el Cauca, en el Valle está la vía Buenaventura, y pare de contar. Y las vías a Quibdó, ¿sí? Y nada, ¿sí? Obviamente por la geografía y el control de la naturaleza en el sector, pues impide también que se desarrolle vías carreteables, pero pues son terrenos, digamos, que están abandonados y que territorios nacionales están abandonados. Y miremos lo que los autores de estar en contacto con el mar, ¿no? Entonces todo nuestro Pacífico está quieto, o sea, es muy poco, aunque el puerto más grande está sobre Buenaventura, pero pudiera ser más el desarrollo que la costa África le hubiera dado a Colombia. Eh, Asimismo, la comunicación con otros países. Miren, por ejemplo, cuando se quiere ir a Brasil, por ejemplo, toca venir primero por el sur, a dar la vuelta por el Ecuador, ¿sí? Para poder llegar de manera más fácil a Brasil. Hay mucho todavía que hacer para desarrollar algún tipo de nuestro. Bueno, el poder naval, siguiendo pues, desde el punto de vista de los europeos, mediante el control del mar, mediante el comercio marítimo y la supremacía naval, con medios más predominantes para conseguir una influencia a nivel mundial. Factores que inciden en el poder mundial, en el poder naval: la posición geográfica, la extensión de las costas, la configuración y confrontación física del espacio del Estado con respecto al mar, la relación entre la población y el mar, hacia el comercio marítimo y las políticas respecto al mar. Elementos del poder naval: la flota de guerra, la flota mercante, el establecimiento portuario, naval. Todo esto es histórico, todo esto que estamos mirando es histórico, pero miremos que si hacemos un análisis comparativo con nuestro desarrollo como país, mientras los países que tenían mar de la marítima llevaron el desarrollo a las marítimas, en nuestro país fue al contrario, fue llevado hacia el centro del país, ¿cierto? O sea, nos alejamos de las fronteras, no más transporte y más difícil el comercio con otros países, ¿sí? Y si no, los países que no tienen mar llevan el desarrollo hacia las fronteras celestes. En nuestro caso tampoco se desarrolló esa parte. Y por último, tenemos plena conciencia del dominio del mar. No menos importante será dentro de poco la conquista del dominio aéreo, porque eso solo poseyendo y únicamente entonces podremos usufructuar de las ventajas que se deducen. Las flotas aéreas irán aumentando y adquiriendo importancia. Del espacio terrestre domina el planeta Tierra. Quien controla la Luna domina el circunterrestre.
domina, bueno, el espacio de L4 y L5 domina el sistema de la Tierra. Bueno, y en la Luna son los lugares del espacio de la atracción gravitacional de la Tierra y la Luna. Bueno, esos ya son aspectos ya de mayor avance, digamos, que todavía no estaríamos trabajando. Y por último, las finalidades de la geopolítica: contribuir a la determinación de los objetivos políticos en todo lo relativo a las influencias geográficas. Contribuir en el ámbito de la política interna, donde se establezca los lineamientos de políticas y estrategias necesarias para objetivos fijados desde el punto de vista de los influjos geopolíticos. Contribuir en el ámbito de la política exterior, instaurando sus bases para el trazado de las políticas y estrategias, tanto en el plano diplomático como en lo militar, desde el punto de vista de los influjos geopolíticos. Prevenir en la conducción política Estado mediante la predicción sobre las posibles interferencias geopolíticas que puedan plantearse en el futuro, tanto en el ámbito interno como externo. Aconsejar las medidas para neutralizarlas, obviamente. Delinear la imagen prospectiva nacional desde el punto de vista geopolítico, a la determinación de los objetivos, políticas y estrategias, tanto internos como externos, necesarios para alcanzarlos. Crear, difundir y avanzar con política nacional. Esto es entonces una breve descripción del surgimiento de la geopolítica. Ya en los temas subsiguientes miraremos ya la geopolítica moderna y digamos lo que ha pasado en Latinoamérica, pero pues este es como los conceptos teóricos tan proteccionistas de esa economía tan cerrada que hablaban los, los geopolíticas nacientes, digamos, pues venían durante, ¿no? Durante las dos guerras mundiales, entonces la concepción económica mundial era diferente a lo que hoy estamos viviendo. Eso era lo que les quería comentar acerca de lo que es la geopolítica. Espero que haya sido de su agrado y les sirva mucho de base para el desarrollo del desarrollo de sus actividades propuestas en el curso. Espero sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes en el foro de la actividad y quedo atento a ellas para dar respuesta. Muchas gracias por su participación.